Buenas noches con todos. Vamos a ver hoy día el tema de asma en pediatría. Bien, como sabemos, el asma es una enfermedad común. Hoy por hoy existen muchos factores desencadenantes y predisponentes que hacen pues que lamentablemente muchos niños de nuestro Perú tengan esta enfermedad, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias, que trae síntomas respiratorios característicos como son las sibilancias. Sin embargo, esta puede ir acompañada de dificultad respiratoria, opresión torácica, tos, que va a variar con el tiempo y con la intensidad. Así también podemos ver una limitación variable del flujo de aire expiratorio, ¿no? Y esa limitación de flujo de aire puede volverse persistente más tarde. Si se sigue presentando estos síntomas, puede incluso llevar a la incapacidad. Cuando hablamos nosotros de crisis asmática, que es lo que comúnmente nosotros vemos en las emergencias, nosotros podemos catalogarlo como un episodio grave que incluso puede llegar a la mortalidad, ¿no? Y esta pues se caracteriza por ser un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente, ¿no? Ahora, hablando de los factores desencadenantes, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes factores de riesgo para el desarrollo del asma o de la crisis asmática, como o más comúnmente denominada exacerbación del asma, ¿no? Hay factores predisponentes como por ejemplo atopía, ¿no? Generalmente los niños que son atópicos son niños que pues manifiestan crisis asmáticas a repetición. Y hablamos de atopía diagnosticada por médico, ¿no? O sea, niños que amanecen con rinorrea durante todas las mañanas, o que, por ejemplo, a la picadura de algún insecto exacerban mucho el cuadro en la piel, un cuadro inflamatorio en la piel, ¿no? Se dice que está más relacionado al sexo también masculino, ¿no? Existen factores causales, por ejemplo, alérgenos que puedan existir en las viviendas, ¿no? Por ejemplo, los ácaros. Los alérgenos de los animales especialmente se relacionan, por ejemplo, con el pelo del gato, ¿no? Hongos, ¿no? Alérgenos al aire libre, como los pólenes, hongos también, ¿no? Es por eso que es muy común tener niños que vienen a la emergencia en las épocas de primavera, ¿no? Cuando ya empieza, pues, a haber más cantidad de flores y por el elemento del aire puede, pues, llevar a hacer que estos pequeños niños reaccionan a estos alérgenos, ¿no? También está relacionado con el uso de aspirina y otros tipos de AINES, ¿no? Y ya en poblaciones adultas podemos hablar de los sensibilizantes ocupacionales, ¿no? O sea, aquellas personas que trabajan con materiales sintéticos o materiales de repente químicos que puedan hacer una exacerbación de un cuadro asmático, ¿no? Hay factores contribuyentes, como por ejemplo las infecciones respiratorias, ¿no? Aquel niño que es un niño atópico o un niño que tiene constantes recurrencias de síndromes obstructivos bronquiales o asma y que se resfría, es más propenso a tener una exacerbación de este cuadro, ¿no? También, por ejemplo, el bajo peso al nacer, las dietas, ¿no? Dietas ricas, por ejemplo, en alimentos con preservantes y muchos colorantes, ¿no? La contaminación del aire, el tabaquismo, ya sea pasivo o activo, ¿no? Y los factores desencadenantes de las exacerbaciones, pues tenemos los alérgenos, las infecciones respiratorias, el ejercicio, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, ante una actividad física pueden desarrollar una crisis asmática moderada, ¿no? El frío ambiental, es por eso que a veces los padres llegan a la emergencia diciendo, no, mi hijo estaba bien durante la mañana y en la noche empezó a toser demasiado, empezó a tener dificultad respiratoria en la noche, ¿no? Por eso que las madrugadas muchas veces las emergencias se llenan de estos pacientitos en épocas especiales del año, ¿no? Y bueno, como mencionabas, alimentos, aditivos, fármacos, ¿no? Esto de los alimentos es muy común, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que después, por ejemplo, de las fiestas navideñas o de las fiestas de Halloween, las emergencias se saturan de pacientes o de pequeños con asma, ¿no? Y esto pues por la cantidad de preservantes, colorantes que tienen estos alimentos o estos dulces, ¿no? Que consumen los niños en estas épocas, ¿no? Hablamos, si hablamos de la fisiopatología, que ya es muy comúnmente conocida, nosotros tenemos que tener en cuenta que ante la exposición a un alérgeno van a haber factores que van a desencadenarse, ¿no? Por ejemplo,
se expone esta persona al alérgeno y el linfocito T, el linfocito presentador va a hacer que se libere interleuquinas, ¿no? Que son las sustancias o son los elementos que al final van a ser parte patognomónica de esta enfermedad, ¿no? De tal manera que al final de esta cadena haya la liberación de sustancias en el mastocito que va a producir la primera etapa que se denomina sensibilización, ¿no? Y si esta persona se reexpone al alérgeno, entonces vamos a tener también liberación de proteasas, histaminas, leucotrienos, ¿no? Con lo que se va a aumentar la cantidad de moco a nivel de los bronquios y contracción el músculo liso, ¿no? Que es pues precisamente la base del tratamiento en relación al uso de, del beta-2 agonista, ¿no? Para nosotros poder clasificar, digamos, los índices de predicción de asma o el famoso IPA, tenemos criterios mayores y criterios menores, ¿no? Los criterios mayores es el diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, el diagnóstico médico de eczema atópico o la sensibilización a algún alérgeno, ¿no? Y dentro de los criterios menores, pues las sibilancias que no van a estar relacionadas con resfriados, que puede haber una eosinofilia mayor del 4%, una presencia de rinitis alergia diagnosticada por médico entre los 2 y 3 años, o alergia a la leche, huevos o frutos secos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estos niños con sibilantes recurrentes por debajo de los 3 años que cumplan un criterio mayor o dos menores ya tienen una elevada posibilidad de padecer en el futuro un asma persistente atópico, ¿no? O el denominado IPA positivo. Entonces, la presencia de este IPA positivo o índice predictor de asma positivo va a aumentar de 4 a 10 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad entre los 6 y 13 años de edad. Mientras que no tendrán asma a esta edad, el 95% de los que tienen pues, el IPA o el índice predictor de asma negativo, ¿no? En cuanto a los criterios diagnósticos, en la población adulta, adolescentes, niños de 6 a 11 años, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, las sibilancias o la dificultad para respirar, opresión, pecho y tos, que son síntomas característicos que apoyan el diagnóstico de asma, ¿no? Entonces, más de un tipo de síntomas respiratorios puede, pues, nosotros catalogar a esta población adulta o adolescente o ese rango de edad de niños, pues en posibilidad de que tenga asma, ¿no? Y estos síntomas tienen que ocurrir de manera variable, con el tiempo, variar en intensidad, pueden empeorar esos síntomas mayormente en la noche o al despertar, y puede también ser desencadenado, como hemos mencionado, por el ejercicio, la risa, alérgenos, ¿no? El aire frío, ¿no? Y estos van a empeorar cuando hay cuando hay una infección viral concomitante, ¿no? Otro criterio es la limitación del flujo de aire respiratorio variable confirmada, ¿no? Y esto pues nosotros lo vamos a determinar a través de la espirometría, donde vamos a ver una disminución del FEB, ¿no? Que puede ser característico del patrón obstructivo en esta patología, ¿no? Variabilidad excesiva documentada en la función pulmonar. Cuanto mayor sean las variaciones o más se observa un exceso de variación, es más seguro que sea pues un niño asmático, ¿no? Y si inicialmente este examen es negativo, entonces idealmente es repetirlo precisamente en la hora del día en que más se observa el cuadro, que puede ser en la mañana, ¿no? En las características que sugieren diagnóstico de asma entre niños de 5 años y menores, bueno, tenemos la tos, que generalmente no va a ser una tos productiva, todo lo contrario, es una tos tipo seca, recurrente, persistente, que empeora por las noches, que puede estar acompañada de sibilancias y dificultad para respirar, pero también aquella como la población anterior que ocurre cuando hay ejercicio, cuando hay risa, cuando hay llanto, cuando hay exposición al humo de tabaco, ¿no? Y esto generalmente en ausencia de infección respiratoria aparente, ¿no? La presencia de sibilancias, que puede ser sibilancias recurrentes, puede ser en el sueño o desencadenadas por la actividad física, ¿no? Por lo que ya anteriormente hemos mencionado, ¿no? La dificultad para respirar o la denominada respiración pesada, ¿no? Que ocurre con el ejercicio, riendo, llorando, ¿no? Y puede también el niño pues, presentar actividad reducida, ¿no? No va a correr, no va a jugar o va a reírse con la misma intensidad que otros niños, ¿no? Porque pues esto puede desencadenar un cuadro agudo de asma, ¿no? O antecedentes familiares, ¿no? De padres que tengan dermatitis atópica, rinitis alérgica o asma, ¿no? Especialmente familiares de primer grado, ¿no? Y idealmente, pues, hacer el diagnóstico con el uso, pues, de la espirometría, ¿no? Y para eso se ve, pues, si son reactivos o no al uso de beta-2 agonistas, ¿no?
En cuanto al diagnóstico diferencial, también tenemos que tener en cuenta que no toda sibilancia, no toda dificultad respiratoria puede ser asma, ¿no? Por ejemplo, si vemos infecciones virales recurrentes del trato respiratorio, especialmente con tos, secreción nasal, congestión durante menos de 10 días en síntomas entre infecciones, tal vez puede ser un diagnóstico diferencial, ¿no? O, por ejemplo, tos al alimentarse, infecciones torácicas recurrentes, ¿no? Vomitadores con facilidad, ¿no? Especialmente después de las comidas copiosas, podríamos nosotros hablar de un reflujo gastroesofágico, ¿no? O si de repente es una presentación aguda, ¿no? Abrupta, rápida, ¿no? Es un episodio de tos severa, ¿no? De repente mientras comía, jugaba, podríamos pues hablar de un cuadro extraño, ¿no? Si es una tos productiva, por todo lo contrario, hay una mala respuesta a los medicamentos para el asma, entonces definitivamente tendríamos que hablar de repente de un cuadro bacteriano, ¿no? O respiración ruidosa, persistente, tos, fiebre que no responde a antibióticos, ¿no? Adenopatías, mala respuesta a broncodilatadores y contacto con alguien con tuberculosis, como es muy común en nuestro medio, pues también de repente no pensar en asma, sino también un cuadro tuberculoso, ¿no? O cardiopatías congénitas, ¿no? Por ejemplo, soplos cardíacos, cianosis al comer, ¿no? Una falla de medro, ¿no? Que también puede ocasionar por consecuencia de la cardiopatía, que sería un diagnóstico diferencial en relación al asma, ¿no? Y otras, pues, menos comunes, como la fibrosis quística, disnesia ciliar primaria, ¿no? Displasia broncopulmonar o inmunodeficiencia, ¿no? Bueno, eso ya hemos hablado en relación a los síntomas que se pueden presentar entre los niños de 6 a 11 años. Diagnósticos diferenciales, por ejemplo, igual, ¿no? Síndrome de tos crónica o cuerpos extraños inhalados, bronquiectasia, discinesia axilar, cardiopatía congénita, ¿no? Fibrosis quística, ¿no? Displasia broncopulmonar. En poblaciones más grandes, igual, lo mismo, también puede haber diagnóstico diferencial dependiendo de la sintomatología que se presente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento en nuestros pacientitos pediátricos menores de 5 años? Bueno, de primera instancia, y esto pues como esta charla va dirigida a la atención primaria de estos niños, es si yo tengo un niño con sospecha de que está teniendo un cuadro agudo de asma o una exacerbación, aplicar mi ABC, ¿no? Entonces, generalmente el niño que viene con una crisis asmática a veces viene por una dificultad respiratoria que puede ser moderada, ¿no? Leve, moderada. Entonces, idealmente es, pues, proporcionarle el oxígeno suplementario por mascarilla facial o una cánula binasal para poder mantener una saturación por encima del 94%, ¿no? Inmediatamente, con una anamnesis rápida, y el examen clínico, podremos nosotros, al encontrar sibilantes expiratorios, dificultad respiratoria, disminución del pasaje del movimiento vesicular, empezar a utilizar agonistas beta 2 o beta 2 agonistas del famoso salbutamol, ¿no? Generalmente 2 a 6 inhalaciones de salbutamol, idealmente con un especiador cada 20 minutos durante 1 hora, ¿no? Y luego reevaluamos. Revaluamos si los síntomas persisten, podemos administrar 2 a 3 inhalaciones adicionales por hora. Y bueno, de ser necesario, de repente hospitalizarlo para un monitoreo y seguimiento del uso de inhaladores, ¿no? Todo uso de beta 2 agonista y toda crisis aguda de asma debe ir acompañada de corticoides sistémicos, ¿no? Entonces iniciamos con prednisona o prednisolona oral, generalmente 1 a 2 miligramos por kilogramo es la dosis que utilizamos. Para los niños menores de años, máximo 20 miligramos, y para niños de 30, de 2 a 5 años, 30 miligramos es la dosis, ¿no? O metilprednisolona en caso de que pues salimos de una crisis ya moderada, de repente hasta severa, ¿no? 1 miligramo por kilogramo cada 6 horas. Podemos también considerar en la primera hora de tratamiento el uso de bromuro dipatropio. Esto va a ayudar a disminuir un poco la secreción que tenemos nosotros característico por el efecto inflamatorio de la enfermedad, ¿no? Entonces podemos agregar bromuro dipatropio, 1 o 2 inhalaciones con un espaciador, ¿no? Y ya en los casos de que posterior a ese tratamiento el niño persista con gran dificultad respiratoria, la saturación no llegue a niveles óptimos, o de repente usar sulfato de magnesio, ¿no? Al menos en estos casos, ¿no? Pero generalmente la atención primaria llega muchas veces hasta el bromuro dipatropio, ¿no? Si yo veo que y yo me voy dando cuenta en el examen clínico, en las revaluaciones, que este niño en vez de mejorar empeora, lo ideal pues es referirlo a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no?
Bien, aquí tenemos nosotros un flujograma acerca de la atención primaria de estos niños, ¿no? Tengo la atención primaria, vemos un paciente que preguntamos, ¿no? ¿Es asma? Si hay factores que puedan ocasionar severidad de este cuadro y de acuerdo a esto clasificarlo en una moderada o una severa, ¿no? Si es una leve a moderada, pues el tratamiento con beta-2 agonista, el corticoide inhalatorio y bueno, de repente bromuro de hipatropio y reevaluar, ¿no? Si responde a la hora, entonces con buena respuesta, yo para la casa le sigo dando su beta-2 agonista y sus 2 o 3 días de corticoide, perdón, de 3 a 5 días de corticoide sistémico. Pero si este niño empeora, idealmente yo tengo que transferirlo, ¿no? O referirlo a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Entonces, hablamos del manejo de la crisis. Importante el oxígeno, proporcionarle oxígeno, el uso de beta-2 agonista, como ya hemos mencionado. La terapia de rescate son de 4 a 10 inhalaciones cada 20 minutos durante 1 hora. Y después de esto revaluamos y podemos ya, si sale del cuadro, dejarlo para casa en cada 3 a 4 horas, hasta 6 a 10 inhalaciones cada 1 de las horas, dependiendo de cómo yo vea la evolución de este niño, ¿no? Corticoides sistémicos de todas maneras, 1 o 2 miligramos por kilogramo día para niños de 6 a 11 años, hasta un máximo de 40 miligramos al día, por lo menos unos 3 a 5 días, ¿no? Y si es un niño que tiene crisis repetidas o exacerbaciones repetidas, pues idealmente es darle su preventivo, ¿no? Puede ser fluticasona, puede ser budesonida, ¿no? Dependiendo de lo que yo pueda tener a la mano, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar mucho del estatus asmático, pero sí es bueno reconocer este estatus asmático, ¿no? Tener en cuenta que la inflamación de la vía aérea superior más obstrucción bronquial puede desencadenar al final un colapso alveolar, cierre prematuro de la vía aérea, atrapamiento aéreo, hiperinsuflación, aumento del trabajo respiratorio, requerimiento de esfuerzo muscular, agotamiento y por ende paro respiratorio. Por eso es que es importante que yo reconozca cuando un niño no está respondiendo a la terapia inicial o a la terapia de rescate en relación a una crisis aguda de asma, ¿no? Y bueno, aquí el manejo escalonado del estado asmático, solamente para conocimiento. En el servicio de urgencia, las primeras medidas es el oxígeno para mantener la saturación y por encima de 90, hidratación, acceso venoso, nebulización, en este caso con salbutamol o más bromuro de hipatropio, ¿no? Luego continuar con el salbutamol ya horario y el bromuro de hipatropio horario también y los corticoides endovenosos, ¿no? Idealmente metilprednisolona, pero también podemos utilizar hidrocortisona, ¿no? Esto en primera línea cuando hay un estado asmático. Si el paciente no responde, entonces las nebulizaciones continuas con beta-2, pero también podemos empezar a pensar en el uso de sulfato de magnesio, ¿no? Y definitivamente la evaluación por la unidad de cuidados intensivos, porque es muy probable que este pequeño pueda llegar a un paro respiratorio y sea necesario considerar el uso de ventilación mecánica no invasiva inicialmente. Ya podríamos utilizar incluso medicamentos de otra línea como las metilsantinas, ¿no? Y si a pesar de eso no responde, pues considerar la secuencia rápida para intubación y ventilación mecánica invasiva, ¿no? Que esperemos pues que no pase, ¿no? Listo, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.